Hola, nosotras somos Malas Madres. El día de hoy tenemos un tema súper lindo que es hablar sobre los abuelitos. ¿Qué papel es el que juegan los abuelos en la vida de sus nietos, de la familia? Y celebrando a los que aún están con nosotros y recordando a los que pues ya se nos adelantaron. Así es, ya que sabemos que este 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo. Y pues también recordándoles que están los malos hijos. Y la lluvia. ¡Ay, Dios mío! Lluvia. Y que están los malos hijos y pues van a haber algunas interrupciones y así. Porque pues es parte de ser unas malas madres. Así es. Y como dicen, ¿no? Tener abuelitos es tener un pedazo de cielo aquí en la tierra. Porque ellos son los que nos consienten, los que nos solapan, los que nos alcahuetean y así. Sí, pues ese es su papel, ¿no? Como dicen, el papel de los papás es educar y el de los abuelitos es dar amor, consentir, apapachar. Entonces, pues a ellos no les compete estar regañando a los nietos, ¿no? Y las que vivimos en carne propia el amor de los abuelos, sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Mateo lo regaño o a Osmara y le voy a decir a mi abuelo Peter, le voy a decir a mi abuela Yoyis, porque pues saben que el amor de los abuelos. Que ellos los van a defender. Y así éramos nosotros en algún Sí, momento, claro, ¿no? sí, O sea, de que, ay, te vas a ver con mi abuelito o así. que ni les importaba a nuestras mamás, si nos terminaban dando nuestra. Yo la verdad me salía corriendo a la casa de mi abuela para salvarme de la friega que me iba a dar mi mamá. Y a veces uno como hijo, pues no entiende eso, ¿no? O sea, o sea, dices, ¿por qué conmigo fue de una forma y con ellos está siendo de otra, ¿no? Pero creo que eso es parte o sea, que ellos pues sí, o sea, no es su papel, educarlos, criarlos, o sea, simplemente es Darles consentirlos, amor. ¿no? Dar todo su amor, su comprensión y paciencia, porque y por ejemplo, cuando ven que nosotras como mamá los estamos regañando, es así de, déjalo, no lo regañes. Y, O te dicen, eres bien exagerada. y dices, no sé, exagerada mamá, tú por menos de eso Ya me tenía. cacheteabas, Sí, claro. ¿no? Pero pues así, ese es el amor de un abuelo y eso es lo que hace tan especial a A los los abuelitos. abuelos, ¿no? El amor que nos dan. Sí. Y es bien difícil ya cuando no los tenemos. O sea, en mi caso yo sí la extraño demasiado porque mi abuela siempre, siempre fui su consentida. De todos sus nietos yo fui su consentida, fui a la que más pues le daba amor y pues dicen, hay que, nunca muere la persona porque la sigue viviendo en ti y en los recuerdos y eso es parte, ¿no? Pero sí es bien difícil el perderlos. Bueno, en mi caso sí fue muy difícil cuando la perdí. Y pues ese va a ser otro tema de hoy, que van a haber lágrimas y van a haber muchos recuerdos bonitos. A ver, Ale, pues cuéntanos tu experiencia. Pues mi abuela se llamaba Olga y murió hace 4 años, en octubre se cumplen 4 años, y el perderlas fue algo bien difícil porque el proceso pues nunca estuvo enferma y como dicen, la muerte inesperada es la que más duele, porque cuando hay alguien enfermo o así, pues como que te vas preparando el que pues sabes que en algún momento se va a partir, ¿no? Pero mi abuela nunca estuvo enferma ni nada y el perderla de un momento a otro sí fue muy difícil, porque pues ella un día se salió de la casa y pues todo el mundo a buscarla, ¿no? O sea, pegar carteles, hacer como el proceso de búsqueda. Y el día que que me hablaron, yo estaba preparándome para ir a buscarla. Mi suegra había impreso flyers y lonas para irla a buscar. Y pues esa llamada que te marca, o sea, esa, literalmente que te marca pues la vida, ¿no? Porque recibo la llamada y eran como las 10:30, 11 de la mañana y mi tío, él fue el que me dio la noticia
pues habían encontrado a mi abuela muerta, ¿no? Y antes pues las contaba súper llorosa, ahorita ya tomé terapia un poco y lo puedo contar. Y pues sí, me dijo mi tío que la habían encontrado muerta. Y pues sí, o sea, me caí. Y me acuerdo mucho que Osma pues, que me paró y me dijo que me calmara porque obviamente iba a asustar a Mateo, pero sí fue una noticia que yo siempre, que por más que intento borrar como esa voz de mi tío cuando me dio la noticia de que mi abuela pues, la habían encontrado muerta, no se puede, es algo que te marca para siempre. Y pues a todo el camino mi cuñado cuidó a Mateo y mi suegra estuvo en el proceso legal y todo eso cuando llegamos. La verdad es que la búsqueda fue muy difícil porque yo siempre decía, hasta Osmar luego me hace burla de, yo siempre que andaba buscándola decía, ay abuela, es que para qué se salió, pero pues era como muy ilógico porque mi abuela pues sí sabía regresar y dónde estaba su casa, ¿no? Y la encontramos, bueno, la encontraron muerta a unas casas de donde está su casa. Y pues yo sí, la verdad, tenía que verla para poder creer que ella había, pues que ella Que estaba no ahí, ¿no? estaba, ¿no? Y pues sí, mi mamá fue la que más, o sea, digo, yo creo que todos sufrimos, cada quien vive su proceso de diferente manera, pero a mi mamá le costó mucho, mucho más porque a ella le tocó ir a reconocer el cuerpo donde, pues, del lugar donde estaba, porque recibieron una llamada anónima y habían dicho que ahí estaba un cuerpo. Y pues sí, o sea, mi abuela ya estaba ahí en muy malas condiciones, pero gracias a mi suegra, la verdad, yo le dije, es que yo quiero verla, o sea, yo necesito verla para creer que es ella, ¿no? Y pues sí, o sea, yo verla ahí ya en muy mal estado porque tenía ya una semana de haber muerto y la encontramos un día después de su cumpleaños, el 16 de octubre del 2021 la encontramos y su cumpleaños era el 15 de octubre. Y Y pues sí, o sea, fue un proceso muy feo. Mi mamá se desmayaba, este, mis tíos empezaron como a echar culpas de fue tu culpa, yo les dije y cosas así, pero creo que todos tenemos un poquito de culpa porque pues a los abuelitos no se les abandona, la verdad. O sea, yo algo que aprendí mucho, de hecho yo me la traje un tiempo a mi casa, pero pues ella estaba acostumbrada a estar libre, ¿no? En su terreno, en su casa, salir a su patio con sus perros y todo eso porque tenía muchos animales. Y, y no, pues no quiso estar aquí. Y fue en el mismo año en el que estuvo aquí, fue el mismo año en el que la perdí, la verdad. Y algo que sí les puedo, o que aprendí, es que no se abandonan los abuelitos. O sea, si aún lo tienen la dicha de tener a su abuelo o abuela, pues sí denle amor, porque los adultos mayores es lo que más necesitan, amor y cuidado, porque un día ellos nos lo dieron sin pedirlo a cambio, sin pedir Así nada a es. cambio, ¿no? O sea, un día ellos nos dieron amor, nos cuidaron, nos cambiaron los pañales, porque en mi caso, pues sí, mi abuela nos cuidaba a mi hermana y a mí mientras mi mamá trabajaba. Y pues sí, o sea, yo crecí con mi abuela y ese día sí perderla fue muy difícil, o sea, y luego y obviamente pues para hacerle el perito de que no había sido un feminicidio o había sido un accidente, fue todo el día, o sea, y nos fuimos al MP a reconocer, a dar como nuestras, ¿cómo se llaman? Bueno, nos entrevistan Testimonios. los testimonios y mi tío le tocó pasar a ver ya el cuerpo procesado y todo eso, pero pues mi abuela ya no tenía cara ni nada, o sea, ya eran imágenes demasiado fuertes y pues sí sufrí demasiado, o sea, yo sí entré en depresión porque ella era como mi mamá, ¿no? O sea, ella me cuidaba cuando cuando mi mamá, que en este caso pues no me habla, ella era
quien me daba pues ese apoyo, o sea, ese aliento, o sea, yo sabía que al hablarle iba a estar ella para mí, ¿no? Y pues sí, es algo bien difícil el perder a tu abuela, que en mi caso era como mi mamá. Es que dicen que un abuelo, bueno, una persona a cierta edad vuelve a ser un niño. Sí. Entonces, siento que es eso, o sea, a cierta edad ya todos como, pues ya en la tercera edad, volvemos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de como cuando éramos niños, de salirnos sin Sin avisar. avisar, y por eso es que, por ejemplo, a un niño, pues, ¿qué haces? De todo el tiempo tienes que estarlo cuidando y así pasas con los Sí, pero por abuelitos. ejemplo, mi abuelita le daba mucho miedo. Hay como muchas cosas que no entendemos, ¿no? Porque en el proceso de búsqueda nos dicen se salió de noche, pero a mi abuela le daba terror la oscuridad. O sea, era ilógico que mi abuela se saliera de noche porque a ella le daba mucho miedo, ¿no? Y luego encontramos toda su ropa, era así, la echó en una sábana y toda su ropa, súper apretada. Entonces hay como cositas que no logramos entender de cómo es posible que mi abuela se salió de noche, la fuerza, o sea, pero súper apretadas, que un abuelito no tiene la fuerza para apretar pues las sábanas de ese modo, ¿no? Ahora, ¿para qué juntó toda su ropa? Y luego, la forma en la que la encontramos, pues ya no pudieron haber sacado como más pruebas, porque ya la naturaleza había hecho su trabajo, ¿no? Y pues son incógnitas que quedan pues en esa historia, que Que duelen más, ¿no? ajá, porque en mi caso yo no podía, o sea, yo me preguntaba, es que yo me echaba mucho la culpa y decía, es que ¿por qué no me la traen? No la hubiera regresado a su casa, mi angustia era de, ¿y si sufrió, si la maltrataron o cosas así? O sea, yo no entiendo cómo hay gente que no tiene corazón y sí los maltrata demasiado, ¿no? Porque luego vemos pues casos en TikTok y yo sí lloro, la verdad, de por sí soy bien chillona. Entonces, o sea, lo que yo cargo, la verdad, es si pude haber evitado el que le pasara eso a mi abuela o si el destino ya lo tenía así marcado y, y él si sufrió o es algo como que siempre con el que siempre voy a cargar. Y Es que tal entonces, vez si hubieras como, o sea, sabido bien cómo pasó, estarías como más tranquila, ¿no? O sea, murió y pues se fue tranquila o así. Pero todas esas como incógnitas son las que te quedan no te dejan como, descansar, literal, la verdad. Y como dices, o sea, el, el que te preguntas cuando ya alguien está enfermo, cuando ya tiene una enfermedad, que ya te dieron un diagnóstico y te dijeron, pues en tanto tiempo, pues ya no tiene mucha esperanza de vida y así. Si aún así es difícil, entonces imagínate cuando ni siquiera lo esperabas, ¿no? Sí, la verdad sí es algo con el que vivo, la verdad. Luego, yo siempre cuando estaba lavando trastes, le hablaba. Entonces, me suele pasar a veces como que guardamos mucha información en nuestro cerebro y se acostumbra. Entonces, luego cuando estoy lavando trastes, mi mente dice, hay que hablarle a la masita, porque le decíamos masita. Y entonces, después como que digo, ay, estoy bien tonta, o sea, ¿cómo le voy a hablar? Aunque sí luego estoy platicando, pues me iban a decir loca, ¿no? Pero yo le platico así de, ay, masita, ¿qué cree? Me pasó esto, o, ay, masita, ahí le encargo que me eche la mano, ¿no? Porque yo sé que ella, pues ella es mi ángel. Uh-huh. Y, y pues al final del día siempre, siempre se queda, como decías al principio, ¿no? Siempre se queda algo de ellos en nosotros, o sea, realmente no mueren por completo. A mí eso es algo Sí, no, no mueren que por me quedó completo. también mucho de esta película, ¿no? De la de Coco. O sea, de Ay, que sí. los tenemos que recordar tanto para que siempre vivan en un recuerdo y no mueran por completo. Ajá, como ahora que se viene el Día de Muertos, porque
para nosotros es Día de Muertos, ¿no? El ponerle, yo desde que Ofrenda. vi esa película sí pongo ofrenda, ¿no? Yo se la pongo a Mario también, que por ejemplo, como decimos él también pues era abuelito. Y al único que conoció pues también fue a Mateo. Mi abuela también nada más conoció a Mateo. Y, y entonces yo sí le inculco a Mateo el ponerle la ofrenda tanto a mi abuela como a Mario para que no, en otra, cuando nos toque partir, los podamos volver a ver. Ujú. Sí, pues yo la verdad no acostumbro poner ofrenda, pero sí platico mucho con mis hijos y mis hijos tienen conocimiento de, pues en este caso yo a quien era más apegada pues era mi abuelito. A ver, cuéntanos la historia. Yo, Sí, tú. pues yo la verdad a mi abuelito, él falleció cuando yo era pues muy chiquita, tenía yo 5 años. Y justamente también en octubre de este año cumple 25 años de muerto. Pero pues yo así, igual, ¿no? Yo era la consentida, este, siempre fui así como que me decía güereja, ¿no? Y era su güereja Ay, ¿a poco? y, ¿Quién sabe por qué, verdad? y me llevaba para aquí, me llevaba para allá. Y pues yo al ser niña no tienes mucho conocimiento de, por ejemplo, de su enfermedad, él tenía diabetes. Entonces yo recuerdo que cuando íbamos a la tienda, él se compraba su Pepsi, se compraba así varias cosas que pues dices, eran cosas que al final pues le afectaban más a lo que él tenía, ¿no? Sí, claro. Pero yo siendo niña, pues yo no lo No eras sabía. consciente de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, luego pasaba el señor de los helados y también, ¿no? Era de, ¿quieres un helado? Y nos comprábamos el helado. Este, varias veces, pues él era el que iba por mí al kinder. Cuando mi mamá, de repente le marcaba y, pues sí, por la oreja es que no alcanzo a llegar o así. Y él iba por mí, ¿no? Y te digo, o sea, la falta de conocimiento de un niño y la inocencia de un niño, yo recuerdo que estaba hasta arriba en el kinder estaba hasta arriba el patio. Entonces ya cuando iba a ser la hora de la salida, los papás se ponían así como en una barda. Entonces yo recuerdo que siempre me asomaba y cuando veía que estaba mi abuelito, corría rápido a comprar una paleta para darle una paleta de dulce. Y dices, o sea, era algo que le hacía daño, ¿no? Pero tú yo no no lo sabía. sabías. Y él te la aceptaba con todo su amor. Sí. Entonces a mí me encantaba que mi abuelito fuera por mí a la escuela. Este, y pues sí, tuve un proceso difícil. No recuerdo muy bien muchas cosas de cuando él falleció, realmente, ¿no? Porque pues prácticamente era una niña. Pero tengo recuerdos vagos, por ejemplo, de cuando ya se enfermó muy fuerte, recuerdo que pues yo ya no lo veía, llegaba yo los domingos y ya no estaba mi abuelito, ¿no? Él siempre estaba sentado en la parte de afuera, en unas sillas que tenía. Siempre, o sea, siempre llegaba yo y ahí estaba sentado. Y pues era triste, ¿no? Decía, o sea, ¿por qué ya no está mi abuelito ahí sentado? Sientes la ausencia. Ajá. Y pues luego mi mamá, ¿no? Me empezó a decir, pues es que tu abuelito está en el hospital. Y pues yo, obviamente a mí no me dejaban entrar al hospital, ¿no? Por ser menor de edad. Pero recuerdo que después salió, pero ya no salió, pues el abuelo fuerte que yo recordaba, ¿no? Ya estaba como muy débil, le costaba mucho trabajo caminar. Me acuerdo en una ocasión que hasta se iba a caer así en la silla y pues uno inocente, pues no sabes ni cómo actuar, ¿no? Ya lo tenían que llevar al baño. Entonces después lo volvieron a hospitalizar porque pues imagino yo que ya no se recuperó. Y ya de ahí pues yo ya no lo volví a ver. Entonces esas son como cosas Como flasheos que tienes. y que te duele porque no te pudiste despedir de ellos, ¿no? Porque, pues no sé, yo sí hubiera querido poderle dar un último abrazo. Y pues a mí
yo recuerdo mucho que te digo que yo era su consentida. Entonces cuando pues estábamos en el velorio, lo velaron en la casa de mi abuela. Tenían una casa que es donde ahora vive uno de mis tíos, pero esa casa estaba vacía. Entonces lo velaron ahí. Y pues yo estaba muy pequeña, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que mi abuela nosotros le decíamos mamá Lupe. Mi mamá Lupe de repente era muy dura con él. Y pues yo recuerdo ese tipo, me imagino que en ese momento yo recordaba todo eso, ¿no? Que de repente pues, le gritaba muy feo, porque así era mi mamá Lupe, así era, o sea, ella era muy dura, tenía un temperamento muy fuerte. Entonces, yo me acuerdo mucho que estábamos en el velorio y mi abuelita estaba llorando. Y pues yo inocentemente le dije, pero ¿por qué lloras? Si ni lo querías, ¿no? Y estaban tus amigas y como que eso que yo hice desató mucho coraje en mi abuelita hacia mí. Pero pues eso poco a poco me fue marcando más porque pues siempre que íbamos a casa de mi abuelita pasaba algo y muchas veces me echaban la culpa a mí aunque yo no fuera. Entonces siempre me pegó mucho porque yo decía, si mi abuelito estuviera aquí, él me defendería, ¿no? Y siempre fue eso. Eso a mí Fue lo me, que más te dolió, ¿no? o sea que yo siempre decía, es que mi abuelito, si él estuviera, me defendería. Si él estuviera, no me regañaría. Si él estuviera, por ejemplo, muchas veces yo le decía a mi mamá cuando me regañaba, le decía, te voy a acusar con mi abuelito, ¿no? Y mi mamá así de repente decía, tu abuelito ya no está. Y yo decía, pero yo te voy a acusar, yo hablo con él. Y hasta me inventaba lagunas de que me metía a bañar y ahí hablaba con él y había una puerta secreta donde yo me metía Sí, la y iba con él. imaginación Sí. de un niño, ¿no? Una Con vez, tal de... una vez me dijo, me acuerdo, ¿quieres hablar con mi abuelito? Ajá. Y yo le dije, en el baño. Y yo le dije, ajá, dice, pero tienes que tomar pipí, pues, quién sabe qué tanta cosa. Y yo, o sea, como yo Sí, decía, sí, o sea, sí se sí o me sea, la que tomaré. yo era más grande, ¿no? Sí. Pero decía, Sí, ay, como o sea, aparte tienes como esas ganas y le ajá. intentas como creer, ¿no? Sí, porque, o sea, yo a mi abuelito igual lo quise mucho, ¿no? Pero no, como Gaby era la consentida de él, o sea, como que No había no fui una tan apegada apegada. a él, pero sí, o sea, todos mis primos y así tenemos fotos de que estamos todos así como en el patiecito con él, Porque él sentados era, ahí. o sea, él era, se podría decir que el lado bueno de los abuelos, ¿no? Porque él era el que Más consentía, dulce. el que hasta Daba calmaba a amor. mi abuelita así como de decirle, ya Lupe, pues déjalos, que tiene que hagan eso. Y pues cuando falleció él, para mí eso fue muy duro porque pues yo recordaba, ¿no? Y decía, si yo esta travesura que hice, porque sí era muy traviesa, ¿no? Lo acepto. Ahí se queja de la güereja. Entonces decía yo, si yo hice esta travesura y si estuviera si estuviera mi abuelito, pues él me defendería así de todo. Sí, porque vives Entonces, con la esperanza, ¿no? y te digo que yo imaginaba y me metía a bañar. De hecho, me tardaba horas bañándome. O sea, yo para mí bañarme era de tardarme tu lugar horas. favorito. Entonces, yo imaginaba que las llaves del agua era como una llave para abrir un portal donde me ponía yo a platicar con él y donde yo estaba. Y sí me sentaba yo en la regadera, literal, me sentaba, me ponía así como que a platicar y sí me costó muchísimo trabajo. Soltarlo. O sea, de hecho, hasta la fecha, muchas veces estoy así tan normal y de repente me da el deseo de verla, ¿no? Como ahora que sale en el tramposo, no te despediste de mí porque sabías que no te iba a dejar ir. Sí. Y sí es así. Y yo pues de repente estoy así y me acuerdo mucho de él y me pongo a pensar muchísimo en,
si él estuviera aquí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, me pongo a ver a mis hijos y digo, ¿cómo si fue tan lindo y hermoso conmigo, cómo sería con mis hijos? La verdad. O sea, muchas veces me pongo a pensar en eso, en que los quisiera muchísimo y, y me costó mucho trabajo. De hecho, cuando me separé del papá de Barbie, pues tuve muchos procesos difíciles y, y uno de esos procesos fue, fue ese cuando fui a un cuarto y quinto paso en doble A, este, pues escribes muchísimo, ¿no? Todas las áreas que te afectaron en tu vida, escribes muchísimo. Entonces, esa fue un área que me costó muchísimo trabajo superar. Y te digo, o sea, hasta la fecha, ¿no? Me cuesta el decir, o sea, si él estuviera, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería mi vida tan diferente? Sí, porque los que ya vivimos la pérdida de alguien, de un ser querido, pues vivimos nuestro duelo todos los días. Así es. Y es como los borrachitos o los que viven con una adicción y se dice solo por hoy. Cuando yo perdí, por ejemplo, a mi abuela, sí tomé terapia y mi psicóloga me mandaba así como podcast de tanatólogos, porque eso es la parte de ese para sanar pues nuestro duelo, ¿no? Y sí, justamente eso es lo que pues todos los días vivimos. Hoy podemos estar bien y al ratito recordar, ¿no? Porque pues sí vivimos de recuerdos, la verdad. Los recuerdos de los abuelos son mágicos, son nuestro tesoro. Y pues sí, o sea, yo eso, y eso pasé, ¿no? Y eso viví. Pues mi abuelo con el que tuve el lazo más fuerte, pues fue con él. Y yo, por ejemplo, a la fecha veo volar un colibrí y Ajá. siempre digo, ese es mi abuelito, me vino a visitar. Y pues bueno, ahora sí que yo tuve lo que fue, pues a mis cuatro abuelos los conocí bien, ¿no? Te digo, mi mamá Lupe, ella, pues fue la relación que tuve con ella fue muy dura, ¿no? Porque sí era como, no sé, yo siento que me agarró mucho coraje debido a ese comentario que yo hice. Pero igual como eras chiquita, no sabías o no medías el grado de Es que así ofensa, son los ¿no? Porque niños, así son los niños, no o sea, sabemos. pero pues a lo mejor ella no lo tomó así, ¿no? Porque sí, o sea, sí era muy, ¿cómo te diré? Como muy notorio eso, de que cualquier cosa que yo hacía me juzgaba mucho, de hecho muchas veces hizo que pues mi mamá me regañara muy fuerte y así, pero pues yo decidí sanar eso y Y perdonar todo soltarlo. eso, ¿no? De hecho cuando ya estaba ella en cama, que ya no se levantaba, ella también ese proceso pues fue difícil creo que para la familia porque ella como que alucinaba cosas y de repente se ponía así, se alteraba o así. Entonces yo, pues fui y de repente iba, ¿no? Le decía a mi mamá, hoy voy a ir para allá, mami. Y en los últimos días, pues yo sí la abracé y pues yo sé que ella aún me escuchaba y aún sentía, ¿no? Porque de hecho cuando iban personas así como con mala vibra, como que se alteraba. Pero yo fui así bien y yo le dije que la perdonaba y que se fuera tranquila, porque pues sí, la verdad sí me dolió mucho cómo me trató muchas veces, ¿no? Pero yo sí dije, no, no, pues ella ya estaba mal. Entonces siento que muchas de sus alucinaciones se debían a eso, ¿no? Cuando fui a un cara a cara con Dios, pues te explican que muchas veces ya al final, cuando una persona ya está muy enferma, ya es más el espíritu lo que siente que el mismo cuerpo.
Entonces yo sentía que por eso ella no se podía ir en paz, que por eso ella no se iba y por eso estaba ahí mucho, ¿no? Así Como con que con todo ese mucho peso. ajá. Porque pues yo decía, si con nosotros como nietos, cuando una abuela es muy tierna y todo, con nosotros como nietos era muy dura, pues imagínate cómo fue con sus hijos, ¿no? Entonces quizá ella pues tenía ese peso de decir, pues fui muy dura, Sí, este, todo lo que cargaba, ¿no? Inconscientemente quizás, porque pues a lo mejor ella también vivió eso. ajá, o sea, por eso yo digo, hoy en Yo día creo digo, que criar 9 hijos, ay, no sí, manches. y por eso yo digo hoy en día, ¿no? O sea, no podemos juzgar, por ejemplo, a nuestros padres porque no sabemos cómo fueron sus padres con Sí, ellos. su infancia, Y porque la infancia es la que marca para todo, o sea, para toda tu vida. entonces, pues, o sea, sí, imagínate, yo con 3 me estoy volviendo loca, pues ella con 9, pues yo creo que ya estaba harta, ¿no? Entonces yo sí, cuando ella estaba así, yo decidí perdonarla y le dije, mamá Lupe, yo te perdono, te suelto y te bendigo y vete en paz, estate tranquila, te perdono y te pido perdón si yo también en algún momento te ocasioné algún daño. Y yo sí les dije a todos mis tíos, ese día, me acuerdo que ese día que yo fui, yo sí iban mis tíos y yo les decía, tío, es que lo que tienen que hacer es abrazarla y decirle que la perdonan y Sí, como, perdonarla. sí, será verdad o será mentira, ¿no? Pero a veces sí, como que el que reciban el perdón, Es que por quizás algo sueltan, también, ¿no? o sea, cuando llevan un padre, algo así. O sea, Sí, también a ella le llevamos un padre y todo para lo Yo mismo. también, de hecho, con unos hermanos de la iglesia fuimos a cantar alabanzas con ella, que recibiera a Cristo. Y yo la vi Sí, muy esos días contenta estaba cuando muy hizo. contenta. Ajá. ah, Y a los pocos días de todo eso fue cuando ya falleció. Y pues ahora sí que con mis abuelitos paternos, pues a la que más recuerdo es a mi abuelita. A mi abuelo definitivamente yo no lo recuerdo para nada. O sea, él sí yo no lo dice mi papá que sí, cuando yo nací sí vivía mi abuelo aún, pero yo no me acuerdo de él para nada. Y pues a mi abuela Esperanza, ella sí la recuerdo así, era muy linda también. De hecho, cuando íbamos a su casa, ella era así como de quererte dar todas las atenciones del mundo, ¿no? Era muy muy linda, la verdad, atenta. sí. Y pues ella, siento que su fallecimiento fue dentro de lo que cabe muy tranquilo, o sea, sí estaba enferma, pero, pero pues no estuvo mucho tiempo en cama, y pues sí, o sea, ya cuando falleció, pues sí te duele, pero sí, definitivamente el que más me ha marcado, pues fue mi abuelo, o sea, mi papá, o sea, era y es Es todo todo. para mí. Ujú. Y tú, amiga, tú vas a hablar de tu abuelita. Pues yo, mi abuelito, o sea, sí lo recuerdo también, porque te digo, o sea, él era como, ¿verdad? Vengan, y siempre estaba como afuera en su silla y ahí estábamos todos. O sea, como que sí compartimos muchas cosas con él, pero también, o sea, yo ya de ahí, o sea, cuando ya enfermó y eso, como que no, ¿No o tienes sea, como ya no me recuerdos? acuerdo tanto. O sea, solo me acuerdo que igual cuando lo velaron ahí en casa de mi abuelita, pero ya cuando iban ahora sí que a sepultarlo, yo no fui, yo me tuve que quedar. Creo que estaba en exámenes o algo así. Y yo me acuerdo que me quedé con una amiga de mi mamá en su casa, pero, o sea, sí, Sí te ajá, me dolía dolió mucho mucho no como haber no haber podido ido, ir. Sí, claro. Sí, porque él era de Jalisco, entonces se rentaron un autobús, se lo llevaron para allá y porque él allá quería él quiso estar. estar allá. Pero yo no viví eso, o sea. Ese Ujú. proceso de despedirlo bien. Aparte es bien difícil, o sea, por ejemplo, yo sí fui a enterrar a mi abuela y recuerdo mucho como que en ese momento Todavía la no te misa, cae el 20, ¿no? O sea, ajá, estás en la misa y
Sí, estás estaba como en la tranquila, misa ¿no? y yo pues en realidad como que sí lloré todo lo que tuve que llorar y sí dije yo quiero que mi abuela se vaya en paz, ¿no? Y sí le prometí que obviamente yo sé que pues mis tíos no son mi obligación porque pues ya son unos adultos pluses, porque yo soy un adulto pero ellos son un adulto plus. Pero mi abuela siempre se preocupó por esos dos tíos. Entonces yo siempre le prometí a mi abuela, ese día le prometí a mi abuela que pues iba a hacer lo posible por siempre ayudarlos, ¿no? O sea, quizá no tenga mucho, pero lo poco que los puedo ayudar, pues estoy para ellos, ¿no? Pero yo me acuerdo que estábamos en la misa y Osmar sí como que yo estaba como así Ida, ¿no? ida, ¿no? Y Osmar me decía, pero sí estás bien, o sea, porque no me veía Mal. como llorar, ¿no? Pero estás como así como de, todavía está aquí con nosotros, ¿no? Pero lo que sí la verdad, yo se sentía muy, muy feo era por mi tía y por mi mamá. Y es que mi mamá cada rato se desmayaba. O sea, de verdad, yo me espantaba mucho porque decía, ay, mi mamá ya se desmayó. Pero gracias a Dios tenemos una prima que es doctora y ella andaba pues reviviendo a mi mamá, ¿no? O sea, ahorita lo cuento como chiste, pero en ese momento sí es así preocupante porque todo el tiempo estaban, pues mi mamá se desmayaba y se desmayaba. Ya llegamos al panteón y tuvieron como unos 15 minutos como para que los hijos, mi abuelita tuvo 6 hijos, entonces solo uno no fue. El canijo andaba en su vicio y no fue. Pero los otros 5 pues ahí estaban, ¿no? Y fue como un momento en el que pues eran sus hijos, yo era su nieta, no podía estar ahí, ¿no? Pero hasta, la verdad sí tomé foto y tengo una foto de cuando los 5 hijos estaban despidiendo el ataúd y dices, ojalá si hubieran estado en vida. O sea, sus 5 hijos que estaban ahí hubieran estado en vida para darle felicidad a su mamá, ¿no? Ya para que van y se despiden ahora de ella en el ataúd. Ese momento pues era como un coraje y sentimientos como muchos encontrados, porque dices, ojalá si hubieran estado, pero en vida, no despidiéndose ahora que está, pues, yo, por ejemplo, yéndose. también algo que yo recuerdo que pasó, que dos de mis tíos pues no se hablaban. Y pues sí era, yo siento que para todo padre el que tus hijos estén a gusto y se lleven bien, pues es importante. Entonces mis tíos así pasó igual. O sea, no se hablaban y cuando falleció mi abuelito por su fallecimiento, dijeron, no, pues ya vamos a hablarnos, pero dices, o sea, igual mi abuelo esperó tanto. Sí. Sí, pero por ejemplo, en la casa de Osmar igual 2 de sus hijos no se hablan. Y obviamente sí les pesa, ¿no? O sea, sí pesa ver a sus hijos peleados o que estén y no se hablen, cuando pues, como dicen, los hermanos siempre van a ser el mejor equipo, ¿no? Y enseñarles a que cada quien, si tú brillas, no vas a pagar a ella o ella a ti, ¿no? Creo que sí es importante, bueno, nosotros que somos mamás, el inculcar que los hermanos se deben de cuidarse porque son para toda la vida. Pero sí es un dolor, un proceso en el que soltarlos, o sea, verlos ahí, que ya nunca más lo vamos a volver a ver, el ir al panteón, porque bueno, yo voy en su cumpleaños y el Día de Muertos, ¿no? Y pues Osmar me verá muy tranquila, porque siempre me dice, es que tú vas muy tranquila, ¿no? Pero sí, yo por dentro estoy bien destruida, o sea, yo voy a su tumba y, y le hablo, o sea, yo sí le platico, Mateo le hace sus cartas, o sea, son como, porque Mateo sí lo recuerda, o sea, sí la quieren mucho, peleaban demasiado. Un día, mi abuela siempre le decía, niño, cabeza de biznaga, porque a ver que, nunca sé qué es una biznaga, pero pues Mateo antes tenía los chinos muy inflados, y entonces le decía, ven, Mateo, le hacía así, ven, Mateo, y Mateo bien payaso, no, y le decía, ay, pinche chamaco, ni quien te quiera cargar. Pero mi abuela primero le rogaba y como Mateo la mandaba a volar, pues ya le quedaba, ¿no? Y un día cuando la tuve aquí, pues sí, como dices, los abuelitos se vuelven niños y estaban jugando a las serpientes y escaleras. Pues no, mi abuela lo jaló del cabello y Mateo, ay, es que la masita me jaló el cabello. Y le digo, ay, abuela, ¿por qué le jala el cabello a Mateo? Ay, yo nada más lo estaba acariciando. Y yo, por ejemplo,
mi abuelo tenía mucho eso de jugar con nosotros, o sea, como que le gustaba mucho jugar con nosotros. Entonces eso es lo que yo a veces me pongo a pensar y digo, ay, qué bonito hubiera sido que conociera a mis Ay, hijos sí. y que se pusiera a jugar así con ellos. Pero síguenos contando. Yo bueno, voy a contar la historia de mi abuelita. O sea, a mí sí me tocó vivir como todo el proceso y sí fue muy, pues sí, muy doloroso, ¿no? Y siento que más porque yo veía mucho sufrir a mi mamá. O sea, mi mamá Qué brava. porque como dice mi mamá, quise muchísimo a mi papá, pero mi madre fue mi madre. Y sí lo vi, o sea, como, o sea, mi abuelita, ella tuvo un tumor en su cerebro y es lo que hacía que pues ya no, pues Se sí, pone ya no desgastando. coordinara, ¿no? Entonces, pues sí tenía muchas ya alucinaciones, veía gente, pues sí, muerta, veía mucho a su hermana, veía a su papá, a su mamá, y no, sí fue muy, muy feo, como todo eso. Y yo me acuerdo que el día que yo supe que ella, igual mi mamá la intentó traer aquí a la casa, ¿no? Pero pues igual ella estaba acostumbrada a su A casa, su ella quería espacio. su casa, ¿no? Estuvo muchas veces hospitalizada y salía, ¿no? Y otra vez, pero el verla sufrir, o sea, sí fue muy feo. Les digo que más pues por mi mamá, ¿no? Yo vi, ¿Cómo o sea, sufría tu como mamá? que mi mamá la veía a veces bien fuerte y a veces... Y recuerdo que yo trabajaba, entonces yo llegaba a la casa y pues mi mamá no estaba, ¿no? Porque estaba ya cuidándola. Y ya luego los fines nos tocaba luego ir a cuidarla, pero pues ya ella, o sea, no dormía, se arrancaba su Su uso. ropa, o sea, como que ya estaba muy, tenía unos días Deteriorada. como muy, de mucha calma. O sea, había veces que despertaba y decíamos, ay, hoy amaneció súper bien, ¿no? Como bien tranquila, bien feliz, y otros que, o sea, decíamos, no, hoy ya, o sea, de esta noche no pasan. Y yo me acuerdo que, ay, yo ni siquiera quería que mi teléfono sonara porque yo decía, ay, no es mi mamá. O sea, como que, Como que ya estabas en la espera, ajá, ¿no? como yo me quedaba sola en la casa, y sonaba mi teléfono y veía a mi mamá y decía, ay, ¿qué me va a decir? No, pues ya duérmete, ya me voy a quedar acá, o sea, cosas así. Pero el día que ella falleció, yo estaba en el trabajo. Ah, Yo estaba recibiendo unos proveedores y en eso me marcó y yo, o sea, ni siquiera les hice caso, quién sabe cómo me sí, venían, o sea, se ajá, me fue sí. así. Y, o sea, lo peor fue así que yo quise como salir ese día, así que temprano y no, ni siquiera me dieron como permiso, ¿no? Entonces ya esperé a la hora, así que de salida y ya, pero yo iba así como que, ay, no sé, Como ida, ¿no? Como que no lo o sea, procesas. todavía no, como que no lo entiendes, ¿no? O sea, y todavía cuando la velaron fue igual en su casa. O sea, yo estaba sí, cuando la velaron y no, o sea, no. Ya hasta Estás, que, pero no estás. ya hasta que vi que la metieron, o así que porque ya está así como en unas gavetas. Ah, sí. O sea, y ahí fue cuando, o sea, como que no todavía, ¿Reaccionaste o algo así? pero, o sea, sí fue algo muy, sí, muy doloroso, Sí, ¿no? por eso hay que aprovechar a los abuelitos Y que también tenemos en vida. porque, o sea, el papel que juegan los abuelos es como que, o sea, mantienen unidas a las familias, ¿no? Ajá, sí. Y desde que mi abuelita no está, Ya nadie se ve. o sea, ya Sí, nadie se junta como antes, ¿no? Aunque ella, o sea, como dice mi hermana, o sea, no fue así una abuela cariñosa. como tan amorosa y así, pero, o sea, también su carácter ayudaba, ¿no? A decir no, esto, ¿no? O sea, como que los mantenía a sus hijos, pues En sí, línea. ajá, ¿no? Y el que ya no esté, pues Sí, sí, pues era la cabeza de la familia.
Sí, porque aunque murió mi abuelito, o sea, Sí, sí dolió y todo, pero fue así como que, o sea, se fue él y todavía seguía, ¿no? Como unidos, ¿no? Sí, porque Pero, seguía una parte de todavía de la cabeza de la familia. pero falleció ella y Sí, como dicen, ahí la casa como de la que abuela no se vuelve a cerró ser la la casa. puerta de los abuelos y se cierra todo. y creo que eso pasa en todas las familias, porque por ejemplo, yo lo veo en la familia de mi papá y es igual. O sea, falleció cuando todavía vivía mi abuelita, hacían que, ay, que el 15 vamos a reunirnos para la kermés, que tal día vamos a hacer fiesta, que tal así, ¿no? Y falleció ella y ya es bien difícil que como hermanos se unan Se para una. una reunión así. Sí, es que se van los abuelos y ya Es bien se difícil. pierde, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi abuelito tenía un perro que se Palomo. llamaba Palomo, era un perro blanco. Y ese perro no se dejaba agarrar por nadie. Más que O por tu sea, hace abuelito. cuenta que lo agarraban y soltaban la mordida. Y el único que lo agarraba, que lo acariciaba, con el que estaba era mi abuelo, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo mucho, eso sí me acuerdo mucho que mi abuelo me enseñó y me dijo, es que acarícialo sin miedo. Y yo recuerdo que yo sí lo acariciaba y a mí no me No, no te mordía. muerdes. Y y cómo es cuando una persona, pues con un alma buena, ¿no? Se va, que yo recuerdo mucho que el perro estaba abajo de su, ya ves que Ya eso, ponen ajá, sí. el ataúd, y el Y él perro iba hacia abajo. abajo del Es que ataúd los y perros, Aparte no sí, se ¿no? Los iba, y perros no se siempre. iba, y no se iba. Y y al poco, creo que fue como al año, que después ya el perro igual se Se murió. murió. Sí, aparte, como dicen, ¿no? Los perros siempre son los mejores amigos. Entonces él tuvo su mejor amigo. y yo Sí. me acuerdo, o sea, los últimos días de mi abuelita, me acuerdo que ella, o sea, ella me dijo, y ya ves que dicen que cuando muere alguien de tu familia, o sea, nace A alguien alguien, así. ¿no? En mi caso fue Osmara. En mi caso fue Karim. O sea, mi abuelita falleció en el 2018. Sí, siempre Falleció en llegan un año 2018 después. y ella me decía, tengo un hijo. O sea, ella como, o sea, ella estaba, te Ajá. digo que ya como que alucinaba y así. Me decía, pues ten ya un hijo. Y yo le decía, sí, mamá, vamos a tener, ¿no? Y por eso yo también decidí que Karim naciera el 11 porque yo sabía que, o sea, mi mamá, cuando llega la fecha de mi abuelita, sí, sí se pone muy triste. Sí, pues a todos nos pasa eso. Entonces, cuando el doctor me dijo, ¿qué día quieres que nazca? Y me dio como el rango desde ese día, el 11 hasta el 20, algo así. Yo dije, no, o sea, porque yo sabía que, o sea, yo estaba muy feliz, ¿no? Por recibir a Karim, pero también como, La o sea, iba fecha a cumplir triste. un año, ¿no? De que mi abuelita había fallecido y o sea, me hacía así como que. Y yo también por mi mamá, porque dije, o sea, va a ser como, es como que su día más triste y su día más feliz, ¿no? De ella recibir a su nieto. Sí. Pero Karim, por ejemplo, también Osmara Y tiene es un muchas año cosas y como, Karim es un niño arcoíris. Así se les llama a los niños que él nacen nació un año después de que mi de la abuelita partida. falleció. Y de hecho en septiembre. Karim es del 11 y mi abuelita falleció el 19 de septiembre. Sí, pues es que sí es un proceso bien difícil, ¿no? Porque, pues, como decíamos, o sea, un abuelito en la vida de toda persona es Sí, algo de muy los especial. Y, nietos. por ejemplo, mi mamá, pues, pese a cómo era mi abuelita de dura y todo, mi mamá la quería mucho. O sea, mi mamá no faltaba el domingo que no estuviera con ella. Y, y pues yo creo que eso también le movió mucho, ¿no? O sea, pues ahora voy a ir y ya no va a estar mi mamá. Y, y Sí, sí, o sea, mi mamá, siento que sí fue doloroso para ella,
pero mi mamá al final del día sí se quedó tranquila porque mi mamá siempre hizo todo lo que estuvo en sus manos por mi abuelita, o sea, No nunca tiene fue cargo de ajá, conciencia. exactamente, Ujú. y siento que ni por mi abuelito, porque igual, a pesar de que mi mamá pues estaba, porque también ese fue un proceso difícil para mí, que mis papás se separaron, no recuerdo cuándo se separaron mis papás, pero recuerdo que al poco tiempo fue cuando falleció mi abuelito, y de hecho mi mamá dice mucho que mi abuelito le dijo, ahora sí ya me puedo ir tranquilo, porque pues mi abuelito veía cómo era mi papá con mi Con tu mamá, mamá. ¿no? Entonces, pues sí le dijo así, o sea, ahora sí ya me puedo ir tranquilo, porque pues ya se había separado de mi papá, ya Ya no sabía que había iba a como estar que segura, ¿no? Ay, bueno, pues esto de recordar a los abuelitos sí es algo, bueno, no, en nuestro caso que ya los perdimos, es algo que siempre nos va a tener pues alegres y tristes, porque tenemos cosas muy bonitas que vivimos con los abuelos y pues la parte triste es de que cuando parte, ¿no? Y pues sí, se vale llorar, porque también al recordarlos, pues lloramos. Como Pero algunas personas dicen, no llores que porque no lo dejas ir. descansar, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, no, yo Iliana, creo que yo cuando le lloro no es que le pido que venga o que regrese. O sea, yo cuando lloro por ella es porque la extraño, porque extraño quizá Tus su consejos. voz, el que él me podía platicar con ella, porque ella era mi lugar seguro, ¿no? Entonces yo sí le lloro. Algo que también me enseñaron en mi terapia es escribir. O sea, cuando yo me siento triste o cuando le extraño, yo sí le escribo mucho. Y como tengo, o sea, su amor de mi abuela para mí fue, o sea, lo más bonito, la verdad, porque mi abuela siempre, siempre estuvo para mí, para Osmar, porque, ay, Osmar era su adoración. Siempre decía que yo era la mala. Ay, hijo, le decía, pobre de ti, hijo. Tú que andas, que tienes que aguantar a esta cabrona. Es que es igual que su mamá. Y el otro ya saben cómo es, sí. Pero Osmar sí fue también lo quiso mucho. y pues yo, por ejemplo, a Mateo le puse José Mateo Ay, es verdad. por él, porque pues sí, fue así como tener un pedacito, ¿no? Y por ejemplo, o sea, como lo curioso es que, por ejemplo, Karim luego, o sea, tiene muchas cosas de mi abuelo. O sea, a mí como que se me hace Te así recuerda como que mucho a me ella. recuerda a él. Ajá. Ajá. O sea, a ella, ¿no? Como actitudes que tiene o cosas así. Pues sí, es que aparte es un pedacito que Dios te mandó en algún momento Que lo de que lo necesitabas. necesitabas. En mi caso fue Osmara. Osmara también llegó un año después de la partida de mi abuela y justamente se fue una, pero llegó otra, ¿no? Y sí, también luego, por ejemplo, Osmara tiene gestos de mi abuela o regaña como mi abuela. Aunque se parezca a Osmar, porque es toda la cara de Osmar, pero hace como muchos, como sus Ajá. gestos. Mi abuela arrugaba mucho en la nariz, así, Y y es que Osmara bueno. también. Entonces, Y sí. bueno, yo siento que lo bonito, o sea, que vivimos ahorita es como, por ejemplo, en mi caso, o sea, ver crecer a Karim con mi mamá. Y Sí, uy, mi mamá para Karim es, sí, pues es su mamá grande. o sea, De hecho, dice que ella también ella lo lo parió. parió. Ah, O sea, él dice, no, es que ella también me parió, ¿verdad? Y Mateo luego le dice, no, Karim, ella no te parió. Que sí, que ella me parió. sí, porque aparte, por ejemplo, en el caso, bueno, en tu caso es que Karim vive con su abuela, ¿no? Y por eso tiene más apego a ellos. Y tus hijos la van a ver y así, pero aún Pero así uy, el también vivir, uy, ¿verdad? Sí. Una vez que se fue a Cancún hubieras visto, ¿verdad? ¿Cómo estaba Mateo? Y Ay, le que le escribió escribió. una carta como si se hubiera ido, uy, Y por un año, ejemplo, ¿verdad? siempre le decimos a mi mamá, no es que tus consentidos así cañón es es Barbie Bárbara y y Karim, Karim porque pues Barbie También finalmente creció con también creció, ella. su eso infancia también. fue con ella, ¿no? Y Sí, sí, o sea, yo veo que por ejemplo mi mamá de repente le compré algo a mi Barbarita y le traje a mi Barbarita, ¿no? Y ahora como que ya también lo hace con Samara y con Mateo.
pero al principio sí como que estaba muy marcado el amor. Barbie y Karim, ¿no? Ajá. Pero como que ya de que le hacemos burla y ay, sí, tus consentidos, Sí. como que ya dice, no, pues yo también, ¿no? Pero al final del día yo sí veo, o sea, que mi mamá quiere mucho a sus nietos Sí. y que es como que, y al final del día los nietos lo sienten, ¿no? Por ejemplo, yo que nunca sentí realmente el amor de mi mamá Lupe, pues casi no quería estar con ella. Claro. Pero, por ejemplo, mis hijos saben que ya es miércoles y desde que se levantan, hoy vamos con la mamá grande, ¿verdad? Y hasta se apuran, me ayudan, hacen y dices, Sí, o sea, claro. ¿por qué? Porque saben el amor que mi mamá tiene Sí, con por ellos. ellos. Y es algo bonito. Bueno, en mi caso, mi mamá no. O sea, mi mamá es una mulilla y no. Pero yo lo veo con mi suegra y con los abuelos de Osmar. Sí, o sea, los abuelos de Osmar igual se desviven por todos sus. Pero los abuelos de Osmar ya son sus bisnietos. O sea, Mateo, Osmar, Andrea ya son sus bisnietos, ¿no? Ajá. Y en caso de los abuelos de Osmar, todo el mundo sabe que su consentido es Osmar, ¿no? Y adoran pues a sus tres bisnietos, que es Osmara, Mateo y Andrea. Bueno, y Romina, pero con Romina casi no convive. Pero sí se siente bien bonito ver cómo los miran. Mateo, que le gustan mucho los coches, igual que el abuelo que colecciona coches. Y el abuelo llega, ay, mira, Chino, hoy te traje ¿no? O escoge cuál de los dos que compré quieres. Y son como cositas bonitas de que el abuelo va y compra un coche, pero se acuerda de que a Mateo también le gustan, ¿no? Y mi suegra igual con sus... ¿Cuántos nietos tiene? 5. 5 nietos tiene. Yo tengo un recuerdo y eso es algo que yo creo que va a ser mis medias de abejita en la vida, ¿no? Antes de que mi abuelito partiera, me regaló una cajita. Recuerdo que la cajita se abría y salían unos pajaritos. Eran como unos colibris, así. Y lloraban. Bueno, no, ¿cómo se dice? O sea, hacían el sonido. Ajá. Y pues no sé, no o sea, honestamente, sí, o sea, honestamente, al día de hoy no sé dónde quedó esa cajita. Y quieres pero era si alguien ve una caja que se parezca como la que escribe la güera, nos avisan. O sea, no sé si han visto esas que abres y baila la bailarina, ¿no? Pero esa eran unos pajaritos. En lugar de bailarinas. Abrías la caja y los pajaritos así. Y recuerdo que ahí me dejó era como un papelito. Y pues decía algo, pero yo ya no recuerdo qué decía. Pero me la dio antes de partir, mi mamá me la dio y me dijo, esta cajita te la mandó tu abuelito cuando ya estaba en el hospital, porque pues yo no estaba. Y te das cuenta y dices, o sea, hasta en sus últimos momentos sí me recordó de ti. Sí. Ay, no. Sí. Mi suegra igual, con sus 5 nietos, obviamente sí sabemos también quién es su consentida, que es Fernanda, pero es a lo que va. Fernanda creció en con su casa, ¿no? Pero igual cuando ve a Osmara y a Mateo, sí se desvive por ellos, los lleva a la tienda y se pone, ella sí juega, o sea, la abuela Karina sí juega con ellos, ¿no? Y la Yola también es una abuelita súper activa, ella es la abuela materna de Osmar. Y cuando vamos, casi no la vemos, pero cuando vamos a su casa, ay no, juega las correteadas, juega las escondidas, eso sí es bien tramposa la Yola, pero sí, o sea, y es como esos momentos que, bueno, en mi caso yo digo, ¿cómo quisiera que mi mamá disfrutara a mis hijos? Pero no lo hace porque ella no quiere, no porque yo no se lo permita. Ustedes ahí comenten si yo soy la culpable, porque ella siempre dice y siempre ha dicho que mi obligación como hija es llevarlos a verla. Pero a ver, si ella quisiera venir a verlos, aunque no me quisiera hablar a mí, puede venir a ver a sus nietos y no lo hace, ¿no? El interés tiene pies. Y eso ya no me duele, la verdad. Pues es que yo siento que eso es recíproco, ¿no? O sea, pero como tú, pues en alguna vez me comentaste, ¿no? Si vas y pues es como que para que nomás os esté haciendo sentir mal o cosas así, pues por eso, pues no, mejor no. No, incluso pues no. Yo de hecho, pues muchas veces ya cuando ya estaba más grande, pues sí, ¿no? Era el domingo y yo sí le decía, mamá, yo no quiero ir. Y yo no quiero porque pues sí, yo sí veía mucho eso que hacía mi abuelita, ¿no? Que por ejemplo cualquier cosa decía y ya me echaban la culpa a mí o así.
también así. Entonces, pues dices, Así no, pues es que yo traviesa. ya no quiero ir. No quiero ir. Y Sí, si le porque decía, "Mamá, sabías no como quiero ir". el rechazo, quizá, que, o sentías Y ese tus rechazo. hijos, pues tus hijos, sí, por ejemplo, en este caso, Ven Mateo. que no es como... No, Mateo- bueno, sí, porque Osmara no la si, conoce. si tu mamá No, y tuviera está otro todavía trato, chiquita, ¿no? y si tu mamá hubiese tenido otro trato con Mateo, Mateo solito te diría, mamá, Oye, quiero ir a ver. a mi abuelo, ¿no? Sí. Y en mi caso, por ejemplo, Karim, sus abuelos, sí, o sea, también convive con ellos. O sea, el abuelo es como que el que más consentidor, más, así mi suegra sí es un poquito como más. O sea, y como ellos tienen igual otros nietos y ellos crecieron igual con ellos, pues también, o sea, luego Karim le digo, Karim, el otro día le digo, ¿a poco ves que tus abuelos quieran más a algunos de sus hijos? Dice, pues al Pablito. Le digo, él ni es su hijo, pero como mis abuelos, o sea, justo también ese es el papel como de varios abuelos, ¿no? Que Que a crían a veces sus nietos, o sea, sí. que tal cual, o sea, son como sus papás. Sí, porque quizá aparte, a los papás les tocó porque no trabajar. tuvieron, no, o tal vez como que no tuvieron esa figura con sus hijos. ajá, Y o la sea, quieren, tanto de la quieren sanar con los sustituir nietos. o algo así. Yo, por ejemplo, pues en mi caso, Barbie con sus abuelitos, pues también, ¿no? Es su adoración porque pues fue la primer nieta. Y su abuelita, de hecho, pues siempre, es que ya lleva muchos días sin venir a la casa. ¿Cuándo me la vas a presentar? Y aunque su papá y yo nos separamos, sus abuelitos nunca dejaron de buscarla. verla. Ajá, es lo que Él y yo teníamos pleito y todo, pero ellos siempre, ¿no? Su nieta. El que siento yo que es más consentidor, pues es su abuelo. De hecho, hasta conmigo, pues el señor siempre fue diferente, ¿no? Y con mis hijos, pues su abuelo, él ya no estaba cuando ellos nacieron. De hecho, él falleció cuando Arturo tuvo a su primer hijo. Creo que me cuenta que el niño tenía 1 año y fue cuando falleció su papá. Entonces, pues yo no tampoco lo conocí, pero su abuelita, pues sí, también es muy, muy amorosa, Sí. es muy linda y todo. Pero como dice mi hermana, o sea, ella está criando a los hijos de su hija y pues sí se siente más, ¿no? O sea, como que ve mucho por ellos, los adora y los mima y todo. Pero aún así yo nunca he sentido, ni siquiera con Barbie, que no es su nieta de que le sangre, hagan. nunca le ha hecho Un menos feo o así. así. O sea, siempre ha sido muy, muy linda, la verdad, Sí, como abuela. Sí, yo, bueno, Y yo al que sí conocí fue al abuelo de Arturo. Era un señor, no, pero ese señor era una cosa bien chistosa. O sea, era un abuelito como chistoso, ¿no? Ajá, Porque era divertido. como, sí, pero como que quería regañar, pero regañaba Muy chistoso. chistoso. Y sí, o sea, yo lo recuerdo mucho. De hecho, Arturo por eso dice que él quería una esposa con ojos claros para ver si así salían sus hijos con ojos claros, porque su abuelito tenía los ojos azules, así azules, Bueno, hermosos. tus nietos puede que tengan hijos verdes. No sé, su abuelito tenía los ojos así azules, bien bonitos el señor. Y sí, era muy, muy chistoso. Se ponía a platicar con nosotros y así. bueno. Karim tiene todavía sí a su bisabuela. Y también, o sea, siempre lo anda buscando, mi niño, y le compra el Día del Niño, Navidad, de Reyes, sí. O sea, siempre es bien así en también. Pascua, o sea, todo. Sí, Ella busca un pretexto, ¿no? Siempre, porque o sea, sí es que sí hay abuelos, comprando. por ejemplo, mi mamá es así, ¿no? Sí. Según ella, bueno, te doy tal cosa. Es para tu cumpleaños y de todas maneras en su cumpleaños les vuelve a dar otra cosa, ¿no? Es que lo que decimos, ese es el papel de los abuelos y de los bisabuelos. Y cuando Karim nació todavía tenía tatarabuela. De hecho, ahí tengo una foto que está con la bisabuela y con la tatarabuela. Pero ella falleció hace creo que 2, 3 años. Ay, pues qué bonito recordar también a los abuelos. Y a los que están vivos, pues muchas felicidades. Disfrutarlos mucho y pues, verlos, quererlos, entenderlos. ¿No? Porque pues van creciendo y también pues, van cambiando, ¿no? Sí, tenerles paciencia, no los maltraten, denles amor, véanlos, no los abandonen. Así es. Y saber que todos algún día vamos para allá. Vamos a ser abuelos
y hasta nuestros hijos algún día van a ser abuelos y así. Y esa... Yo sí quiero ser una abuelita, la verdad. O sea, yo sí, ya le dije a Mateo que yo cada 8 días voy a estar metida en su casa, viendo a mis nietos. Aunque su vieja no me quiera, yo voy a ir a ver a mis nietos. Porque pues, yo no tampoco puedo voy a decir. querer a la mujer de mi hijo. Pues yo la verdad no sé, ¿no? Cómo voy a ser la abuela ni me puedo decir, pero yo tampoco. Yo a veces sí les digo a mis hijos, ay, no, mejor ya no tengan hijos, mis amores. Y no porque no quiera vivir eso, ¿no? De ser abuela, pero la verdad el mundo está tan feo. Ay, que no, sí yo sí dices, quiero ay, ser abuelita. Yo sí traer más le voy a dar mucho criaturas amor a mis hijos, a este mis mundo nietos. que se está poniendo tan difícil, sí me cuesta así como que a veces decir eso, ¿no? O sea, ya como abuelita y Bueno, en ver ese sufrir a caso mis sí. nietos porque desabasto de agua por esto, por lo otro. Sí Bueno, va a pero ser imagina difícil. el lado bonito, tener Pues, hijos de tus hijos. Que te digan, abuelita. Abuelita, mi mamá me y yo regañó. no sé, ahí comenten y opinen qué tan cierto sea el que dicen, hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijas en duda estarán, porque hijos de mi hijo. hijos de mi hijo en duda estarán, porque yo honestamente hasta el día de hoy no he vivido eso, porque pues los abuelitos paternos de mis hijos, pues los han querido igual que mi mamá, ¿no? Bueno, sí No, siento es que que mi sí mamá hay, sí los quiere ¿no? como que un poquito más, ¿no? Pero no Es tienen que sí, hermanos. sí las abuelas O maternas. sea, ustedes no tienen hermanos. Obviamente sus hijos a fuerza son hijos de su Por mamá. eso. Bueno, Sí. quién sabe, opinen O sea, ahí porque, pues no sé si eso sea cierto, ahí las abuelitas No, pero ella que... se refiere a su suegra, ¿no? ¿a tu O sea, suegra? de su suegra son Pero hijos de su sí, hija. pero sí, Son- por ejemplo, sí Arturo veo más... es de su Ay, hija. pero sí son toda la cara ahí que la señora ni ande No. dudando. Aparte, a lo que voy es que sí, por ejemplo, sí tiene un trato diferente con las nietas y nietos de sus hijas. O Pero sea, como porque que sí las los consiente cría, más, sí, y sí es pero... más así. Por ejemplo, mi abuela, sus nietas, las dos nietas que cuidaba era mi hermana y a mí, y aún así yo era su consentida. Y tenía más, bueno, también su primer nieta, su primer nieta, tenía más Rocío, mi prima, también la quiso mucho, pero ya luego llegué yo y ya dijo, le dije, bye. Ya dije, con permiso. Sí, y soporta. No, incluso, por ejemplo, ese día de lo de mi abuelita, o sea, como yo sí estaba llore y llore, incluso mis primas así, pues yo sí decía como, ay, ya me dejó sola, o sea, sí me dejó sola, de veras, abuela. Y me Si dijo, me estás no, viendo, sí, abuela, si le llega el wifi allá arriba, va a ver. El día que me vea. Yo siempre he dicho que el día que vuelva a ver a mi abuela cuando ya esté muy viejita, y sí le voy a decir, le voy a jalar las orejas. ¿Por qué me dejó sola allá abajo? Pero sí, mis primas siempre me dijeron, sí, tú fuiste siempre la favorita, o sea, quédate con eso, tú siempre fuiste la consentida de mi abuela. Y pues sí, soporta. si yo fui tan la consentida que a mí se me dejó herencia mi abuelito que se perdió porque no pagó, pero al final del día de todos sus nietos, es más hasta de sus hijos, fui la única a la que puso ahí El mi testamento. güerejita. Sí. Y yo sueño mucho a mi abuelita y en sus sueños me dice que busca unos aretes, pero no los encuentro. Búscalos ahí en Yo toda la soñaba mucho a mi abuelito, mucho, mucho, mucho. Así soñaba que andábamos corriendo, que andábamos jugando. Y mi abuelita tenía mucho, o sea, a ella le gustaba mucho el oro. Tenía muchas cebollas, pero no los Eso es lo encontraba. malo de mi mamá, ¿no? El día que Dios se la quiera llevar, todo se lo va a quedar mi hermana, porque ella también ama el oro y, híjole, y ella dijo que como mi hermana ni le va a dar nietos, ella dijo que todas sus joyas se la iba a dar a su primer nieta, o sea, le tocan a la Osmara, mamá. Por favor. Pero No me dice que quieras te lo hablar ponga. a mí, aunque no me quieras hablar a mí, le pones todas mis joyas, porque sí, mamá usa puro oro. Pero ponle papelito habla. Le pones todas mis joyas, aretes, anillos y collares son para mi nieta Osmara, aunque no me hables a mí, para la Osmara. Pero bueno, ese tema de las herencias ya se está saliendo del control. Y pues esto fue... Ay, el también los capítulo abuelitos de- que viven, consejos, sí dejen el testamento, porque luego se andan peleando los En hermanos. septiembre Sí. es el mes del testamento. Y comenten ahí Pues- abajo
su mejor recuerdo Con sus con sus abuelos. con sus abuelitos. abuelos. Pueden mandarnos poner una fotos. foto con su abuelita, abuelito, si ya no están, si siguen con ustedes. Festéjenlos. Festéjenos, no se olviden nunca de ellos porque, como dijo Ale hace un rato, ellos nunca se olvidaron de nosotros. Hasta no, a mí me encantaba eso, ¿no? Eso sí tuvo varias veces mi mamá Lupe conmigo, de que cuando andaba como de buenas, no sé qué era, pero de repente me agarraba así la mano Te daban y me dinero, daba ¿no? mi dinero. Ya veía yo, ay, órale, me dio un billetote, porque sí tenía esa costumbre. de Así repente. son, pero los abuelos de Osmar. Bueno, la abuela. Ay, no, la abuela. Mi chino, te voy a adelantar el del otro domingo. Sí, la abuela siempre le da domingo. Y la abuela Karina también. Casi no los ve, pero cuando los ve sí les da su domingo. A la Osmara le dan monedas porque todavía no sabe, pero ha de crecer mi hija. Bueno, pues este fue el tema de hoy, los abuelos. Habrán muchos sentimientos encontrados a los que nos escuchen. Y recuerden festejarles, cómprenles un pastel, denles un chocolatito, porque para ellos Bueno, el si más tienen mínimo diabetes, no. Detalle. Si tienen diabetes, el más no. mínimo detalle para un abuelo venido de sus nietos es Una se carta. ponen los más felices del mundo, un dibujo, lo que sea. Yo creo que con el simple hecho de irlos a ver, ellos ya son los más felices, la Así verdad. es. Entonces, no se olviden de ellos y váyanlos a ver. Vayan a ver a sus abuelos, abrácenlos, apapáchenlos si aún los tienen, porque cuando se van, duele mucho. Bueno, esto fue todo ya. por hoy. Nosotras somos Malas Madres. y Le mandamos un saludo a Gio. adiós. En nuestro Bye. video van a salir fotos de los abuelitos. Ella es mi abuelita. Mis abuelitos. Ellos son mi abuelito Leo Vigildo, mi abuelita Esperanza, la abuelita de Ale, Olguita, y mi abuelito José y mi mamá Lupe. Ámenlos a los abuelitos. Adiós. Adiós. Así. Todas así. Ay, yo dije que Nos llamamos y aquí nadie va a juzgar.